y vamos a tratar de avanzar con el 7.4. ¿Sí? ¿Hicieron el ejercicio el 7.1? ¿Alguna duda respecto del 7.2? ¿Hicieron? Bien, Silvana, muy bien. ¿Alguien más? ¿Entonces Silvana hizo? El 7.3, tengo más dudas. Bien, excelente, Juan Pablo, eso significa que hiciste. Bien, les comparto la pantalla y en función de eso vamos hablando específicamente sobre el 7.3. Y ahí vemos la duda de Juan Pablo también de paso. Avísenme si se está viendo el power ahí. Sí, sí, se ve perfecto. ¿Sí se ven? Bien. Sí. Avísenme si cuando empiezo a pasar se cuelga. Bueno, ¿a dónde habíamos llegado? El 7.3 era, teníamos como tarea resolver, hacer, digamos, el subdiario, que tenía que ver con el subdiario de ventas sobre subdiario de cobranzas y depósitos, ¿sí? Habíamos visto toda la primera parte. ¿Alguno recuerda en qué operación nos habíamos quedado? ¿Ninguno? Bien, el primero del 6 habíamos resuelto. ¿Se acuerdan que era una venta? Dijimos que esa venta iba al subsidiario de venta por la parte de la venta en forma total, ¿sí? Y respecto de la parte del cobro, registrábamos una parte, solamente la que correspondía a la parte del cobro, en el subdiario de cobranzas y depósitos. Esta alcanzamos a sacar los datos al menos, ¿sí? Acá teniendo en cuenta de que en ese mismo subdiario, creo que lo dijimos, y si no lo repito, tenemos que registrar también, según el método de costeo, ¿sí? Este método de la ganancia bruta tiene la particularidad de que después de cada venta, ¿sí? Realiza el asiento de registración del costo de venta, ¿sí? Entonces, en nuestro subdiario de ventas, nosotros también vamos a registrar lo que tiene que ver con el asiento del costo de venta, ¿sí? Hasta ahí creo que habíamos llegado, ¿puede ser? Nos había quedado así. Sí, sí, así fue. Bien, hasta ahí quedamos. Bien, ¿qué habíamos registrado ahí? Con fecha 1 de junio, que era el primer día, ¿sí? Habíamos hecho una venta por un total de 275.880, de los cuales una parte había sido cobrada en efectivo, ¿sí? Decía cheques a la vista o transferencia bancaria, no me acuerdo, y con la entrega de 2 cheques. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que consideraba de esta empresa en forma particular y por qué nosotros lo registramos acá en esta operación todo en ventas al contado? Por dos cuestiones puntuales que tenía la política de la empresa. Uno, que independientemente cuál sea el medio de pago, el medio de cobro con el que se realizaba la venta, lo incorporaba dentro de la cuenta de enlace, ¿sí? Ventas al contado. Entonces, si la empresa recibía transferencia bancaria, si la empresa recibía efectivo, si la empresa recibía cheques de pago diferido inclusive, si la empresa recibía cheques a la vista, ¿sí? Todo eso lo registraba, lo consideraba en el asiento, en el subdiario de ventas, ¿sí? Bajo la cuenta ventas al contado. ¿Qué decíamos? Nosotros en el subdiario de ventas solamente registramos la parte de la venta, ¿sí? ¿Dónde registrábamos el ingreso de esos fondos o el cobro? Específicamente en el subdiario de cobranza. Entonces, en el subdiario de ventas no nos va a aparecer, no nos puede aparecer la cuenta banco, la cuenta recaudaciones a depositar, la cuenta cheques a la vista, ¿sí?
¿Por qué? Porque en este caso la política contable de la empresa era de que en la medida que sean cobrados por esos medios, ¿sí? Íbamos a utilizar como cuenta de enlace con el subdiario de cobranzas, ¿sí? La cuenta ventas al contado. Entonces, en esta operación, ¿sí? Registramos todo en ventas al contado. Esta cuenta es cuenta de enlace, cuenta de movimiento, que nos permite a nosotros entrelazar justamente dos subdiarios. Una de las preguntas que me hicieron por privado y que quizás se pueden hacer muchos de ustedes tiene que ver con qué pasa en el caso de que no haya existido la aclaración o qué hago con los cheques de pago diferido recibido. ¿Sí? En el caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Donde la tengo que registrar por el total, con la diferencia de que dentro de las columnas de las cuentas deudoras, ¿sí? Si yo al cheque de pago diferido no lo considero equivalente de efectivo, voy a tener una columna adicional acá por el valor de los cheques de pago diferido. ¿Sí? Es decir, ¿lo ven acá? Nosotros recibimos cheques de pago diferido, ¿sí? Por una parte, por los dos cheques que recibimos, y la parte que corresponde a la parte de efectivo o a la transferencia bancaria o a cheques a la vista, la parte que recibimos cheques a la vista. Ojo con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí yo lo que tengo que considerar, ¿sí? Que considerar es la política de la empresa. En este caso, en este ejercicio en particular, nos dice que todo lo que recibe, ¿sí? Ya sea cheque, ya sea efectivo, ya sea transferencia bancaria, lo va a registrar dentro de la cuenta ventas al contado. ¿Sí? Por eso registramos de esta manera en este ejercicio. ¿Está? Bien. ¿Qué hacía yo o qué asiento hacía yo en el subdiario de cobranzas? Registro el cobro de esa operación. Solamente el cobro. ¿Por qué? Porque la venta total ya la registré en el subdiario de venta. Entonces, ¿cómo cobré? Y ahí me tengo que imaginar cómo sería el asiento de cobro en nuestro libro diario general. ¿Sí? Voy a poner la fecha, ¿sí? Voy a poner el comprobante, voy a poner el concepto, corrijan acá, no es pago de venta, es cobro de venta, ¿sí? Y el total de lo que se cobró, de la operación en sí, de lo que se cobró. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo recibí? ¿Qué es lo que yo recibí como forma de pago? Es lo que me voy a preguntar. Recibí una parte en dinero en banco, ¿sí? Y una parte en cheque de pago diferido. Entonces, esas van a ser mis cuentas de activo que aumentan por el debe, ¿sí? Y para que a mí me cierre la partida doble y esa operación me quede enlazada a la operación de venta, que es la que estoy cobrando, utilizo como cuenta acreedora la cuenta ventas al contado. ¿Bien? Entonces, de esa manera, yo estoy enlazando los dos subdiarios, ¿sí? En este caso decimos cuentas de enlace, enlazan o son cuentas fuente para enlazar dos registros, ¿sí? Para enlazar dos registros. Otra de las cosas, y quizás ya complejizo un poco más, pero para que ustedes terminen de entender el tratamiento de las cuentas de enlace. Si yo hubiese tenido solamente el subdiario de ventas, solamente el subdiario de ventas, ¿dónde registro la parte del cobro de esa venta? ¿En el libro diario? En el libro diario, ¿sí? Entonces, ahí no voy a tener este subdiario de cobranzas, pero sí voy a tener esta misma cuenta, ¿sí? Entonces, esa misma cuenta
me va a funcionar igualmente de cuenta de enlace entre este subdiario de ventas y el diario general. Bien, la pregunta era, ¿qué hubiese pasado si yo solamente tenía que registrar o solamente tenía implementado el subdiario de ventas y no subdiario de cobranzas y depósitos? Si yo no tenía subdiario de cobranzas y depósitos, el cobro, ¿dónde lo hubiese registrado? Esa era la pregunta, Micaela. En el libro, ¿qué libro? Ahí, ahora sí completa la respuesta, en el libro diario. Entonces, esta cuenta, ¿sí? Estaríamos en esta situación. Esta cuenta me estaría haciendo como cuenta de enlace, pero no con otro subdiario, sino con otro registro, que es el diario general. ¿Bien? Así funciona, ya sea para entrelazar dos registros o para entrelazar las contabilidades de dos sucursales, que es lo que vamos a ver en el 7.4. ¿Está? Bien. Vamos a la operación del 3 del 6. Se pagaron los sueldos, se pagaron los sueldos del mes anterior por valor de 35.900 mediante transferencia bancaria a la cuenta sueldo de los empleados. ¿Dónde registro? Al diario general. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un pago, ¿sí? No tengo implementado el subdiario de pagos, ni tampoco tengo el de compras, ¿sí? Solamente tengo ventas y cobro. Entonces, el resto de las operaciones al diario general. Entonces, ¿cómo me queda? Sueldos y jornales a pagar o a depositar, ¿sí? Cuenta de pasivo, disminuye por el debe, ¿sí? ¿Y con qué pagué? Pagué con la transferencia bancaria a banco por el mismo importe según la boleta de depósito. ¿Bien? Siempre para yo poder registrar cualquier tipo de operación, debo tener un comprobante para poder realizar la registración. Si no, no puedo registrar nada. ¿Bien? Esto es repaso de fundamento. Después dice, 5 del 6 se venden según factura A, ¿sí? Según factura a la empresa Rappi Entregas, S.A. 4 motos tipo scooter por 102.000 pesos más IVA, ¿sí? Cada uno se abona 400.000 pesos con cheques a la vista de terceros endosados eh, a cargo del Banco del Chaco. Y el resto en cuenta corriente a 30 días. Se emite un recibo y se depositan los valores recibidos en la cuenta corriente de la empresa, boleta de depósito 68948. ¿Dónde registro? ¿Qué operaciones y qué operaciones tengo? Subdiario de ventas y cobranzas y cobranzas solo era y depósitos, ¿sí? Porque no solamente me está diciendo ahí de que estoy por cobrar, sino que aparte me dice, y se depositan los valores recibidos en la cuenta corriente de la empresa, boleta tanto, ¿está? Entonces, no solamente voy a registrar el cobro en esos subdiarios, sino también los depósitos de todas las cobranzas que realice la empresa, ¿está? Bien, seguimos. Datos de la operación, al igual que en la operación anterior, tenemos que identificar cuánto es el valor neto de ventas, cuánto es el valor del IVA, ¿sí? Cuánto corresponde a el valor total de la factura y en función de eso hacer las registraciones. Dijimos que como al ser una venta vamos al subdiario de ventas y lo que corresponde al cobro al subdiario de cobranzas y depósitos. Con la particularidad de que cobranza, el cobro, digamos, en forma específica tiene que ver con el total de la operación. Yo le voy a cobrar al cliente todo, ¿sí? Le voy a cobrar el IVA y le voy a cobrar la mercadería también. Ahora, ¿cómo me paga él?
una parte con un cheque a la vista y otra parte me queda a deber que corresponde al saldo de 93.680, ¿sí? Eso me queda en cuenta corriente. ¿En qué cuenta la registramos nosotros cuando nos pide fiado, digamos, ¿no? La registramos justamente en la cuenta cliente, ¿sí? Representativa de lo que el cliente nos debe a nosotros. ¿Cómo registramos esto en la operación, en el subdiario de ventas? A ver, ¿algún valiente que se anime? ¿Qué registro en el debe? ¿Qué registro en el haber? El del haber tiene que salir de una, porque yo estoy haciendo un asiento de venta, que lo vengo haciendo desde el fundamento. ¿Cómo nos quedaría el asiento ahí? Ventas al contado por 400.000 Bien, ventas al contado por 400.000. ¿Y por qué no el total? ¿Por qué porque no una el parte total fue de a la crédito. operación? Profe, Porque una también, parte fue a crédito. Porque una parte está a crédito, una parte nos queda a 30 días. Bien, entonces, excelente. Bien, ahí tenemos fecha, 1 de junio, la venta, 275.880, ventas al contado por el total de lo que yo cobré, ¿sí? Por el total de lo que yo cobré, esto era de la operación anterior. En la operación de la que estamos ahora, ¿sí? Que nos había quedado. ¿Por qué el IVA no? ¿Cómo es nuestro asiento de venta y dónde va el IVA en un asiento de venta común y silvestre? El IVA débito fiscal iría en el haber. Bien, entonces, en nuestro diseño, ¿sí? Hasta lo que corresponde cuentas varias, son las cuentas deudoras, ¿sí? De acá hasta las cuentas varias, o sea, ventas al contado, costo de venta, clientes, son todas las cuentas que corresponden a las cuentas deudoras, ¿sí? Y ocupábamos una parte que tenía que ver con aquellas columnas de prever para aquellas cuentas que no son habituales, que van en cuentas varias. Luego de ahí ya vienen las cuentas del haber, ¿sí? ¿Cuáles teníamos en el haber en nuestro asiento de venta? Justamente nuestra cuenta venta, ¿sí? Y el IVA débito fiscal. ¿Está? Entonces, ¿cómo nos queda a nosotros la operación registrada en todo el subdiario? En un asiento normal de venta, ¿sí? Ventas al contado por lo que nosotros recibimos, ¿sí? Que tiene que ver con esos 400.000 pesos que decían y muy bien, en clientes, en cuenta deudora, 93.680, ¿sí? Y a la vez, la venta neta. ¿Cuánto era la venta neta que nosotros calculamos? 408, ¿sí? Y hay IVA débito fiscal, ¿sí? Por 85.680, ¿está? Bien, sí, registré la venta. Dijimos que después de cada venta teníamos que registrar el costo de venta. ¿Cómo calculábamos el costo de venta en el método de la ganancia bruta? Era la venta dividido 1.20, porque en las políticas estaba que era el 20%. Perfecto, pero ¿y qué tomo La para venta, dividir por 1.20? o sea, la venta neta, El luego el valor de la total venta de la neta. venta, ¿Bien? Valor de la venta neta. En este caso, ¿cuánto era la venta neta? 408. ¿Está? Entonces, 408 dividido 1.20 nos dan esos 340.000 pesos. ¿Bien? ¿Cómo registramos el cobro? Y ahora tenemos 5 de junio, tenemos el recibo, ¿sí? Por el cobro parcial de la venta. ¿Y qué es lo que cobré? Cobré 400.000 pesos, ¿sí? Cobré 400.000 pesos. Esos 400.000 pesos son los que yo traigo del subdiario de ventas para reflejar de ese valor de ventas al contado con qué cobré, ¿sí? Entonces,
al haber, voy a poner esas ventas al contado de 400.000 y voy a registrar lo que correspondía a nuestro valor de cheques a la vista o efectivo o con lo que hayamos cobrado. Si cobramos con banco, vamos a registrar banco. Si cobramos con efectivo, vamos a poner dentro de la columna de efectivo, ¿sí? Y acá pueden optar por dos cuestiones distintas. En una cuestión, en una forma, ¿sí? Una forma de poder trabajar la cuenta recaudaciones a depositar, que es la que nosotros usamos como equivalente de efectivo, es poner en el subdiario de cobranzas y depósitos en los dos apartados la misma cuenta, tanto en el debe como en el haber, ¿sí? O ponerlo en el debe, pero con la particularidad de subdividirlo en dos columnas, ¿sí? Que tiene que ver para las cobranzas, registrarlo en el debe, y para cuando hacemos el depósito de esas cobranzas, en el haber, ¿sí? Acto seguido, nosotros cobramos acá, ¿sí? Nos mantenemos en este primer renglón, tiene que ver con lo que viene enlazado de la venta del subdiario de ventas, ¿sí? Entonces, registro ese cobro y lo traigo desde el de la venta, lo que cobré, al subdiario de cobranzas y depósitos. Y en la operación nos decía de que en el mismo momento, eso que se cobró lo depositaba en el banco. ¿Qué asiento hago yo cuando deposito dinero en el banco? Si yo hubiese tenido caja, hacía banco a caja, ¿sí? Aumenta mi saldo del banco y disminuye mi saldo de la cuenta caja. O sea, iba a tener cajas en el haber. Como acá nosotros utilizamos la cuenta de recaudaciones a depositar, ¿sí? Entonces, al momento del depósito bancario, ¿sí? Vamos a hacer nuestro asiento de depósito. Banco a recaudaciones a depositar. Es lo mismo que ustedes pongan en una sola columna recaudaciones a depositar, dividiendo entre debe y haber, o que pongan en la columna de las cuentas deudoras recaudaciones a depositar y que repitan recaudaciones a depositar en las cuentas acreedoras. ¿Se ve cuál es la diferencia? Lo que a mí me tiene que quedar claro es la operación que yo estoy haciendo, cómo yo lo haría en el diario general, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué acá recaudaciones a depositar tiene debe y haber? Si no, voy de vuelta. Por favor, puede ir de vuelta, profe, me perdió. Bien. Nosotros cobramos, ¿sí? Dijimos, venta, 400.000, cobramos en ventas al contado. ¿Ese valor de dónde viene? De lo que yo recibí en efectivo, ¿sí? Separando de lo que es a crédito, ya lo registramos en la cuenta cliente. ¿Hasta ahí vamos? Ahora bien, de esos 400.000 pesos, ¿sí? Esos 400.000 pesos, yo tengo que reflejar en mi contabilidad qué es lo que cobré, qué ingresó a mi contabilidad, ¿sí? Qué ingresó a mi patrimonio. Si lo cobré con banco, si lo cobré con transferencia, si lo cobré con qué. En el subdiario de ventas, a mí eso no me aparece. ¿Por qué? Porque en el subdiario de ventas solamente registro la venta y utilizo una cuenta de movimiento para reflejar todo lo que tenga que ver con el cobro y lo del cobro registrarlo sí en el subdiario de cobranza. ¿Hasta acá me entendieron? Yo en el subdiario de ventas no puedo registrar nada que tenga que ver con el cobro. ¿Está? Solamente tengo que registrar lo que tiene que ver con la venta. Entonces, para utilizar cuentas que reflejen el cobro, tengo que ir al subdiario de cobranzas y depósitos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí sí registro, ¿sí? Con qué y cobré específicamente. Si cobré con banco, si cobré con efectivo, si cobré con lo que haya sido que haya cobrado,
¿sí? Lo tengo que registrar en el subdiario de cobranzas y depósitos. ¿Bien? Entonces, en nuestra operación, nosotros recibimos cheques a la vista o transferencia, no me acuerdo, pero ahora vamos a ver si vamos específicos sobre lo que nos decía el práctico. ¿Qué era? ¿Alguno se acuerda? Cheques a la vista. Ahí está, ¿se ve? Cheques a la vista por 400.000. Bien, entonces, yo tengo que reflejar en mi contabilidad que esos cheques a la vista ingresaron, ¿sí?, a nuestro patrimonio. Hasta acá yo no registré eso. Acá registré solamente la venta, ¿sí? Entonces, la parte del cobro la tengo que registrar en el subdiario de cobranzas y depósitos. ¿Bien? ¿Cómo registro eso? Cheques a la vista, ¿sí? Nosotros lo registrábamos dentro de lo que corresponde a la cuenta recaudaciones a depositar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro asiento contable? Recaudaciones a depositar a ventas, pero ya no ventas, porque la venta yo la utilicé en el subdiario de ventas. ¿Qué voy a utilizar? La cuenta ventas al contado. ¿Que de dónde viene esa cuenta ventas al contado? Justamente del subdiario de ventas. ¿Se ve? ¿De dónde vienen los 400? Lo registré en el debe, en el subdiario de ventas, ¿sí? Y por lo tanto lo voy a registrar en el haber, en el subdiario de cobranzas y depósitos. De esa manera enlacé los dos registros. Y en el subdiario de cobranzas registré con qué cobré. En este caso, los cheques a la vista, que lo registro dentro de la cuenta recaudaciones a depositar. Hasta ahí me siguieron. Ahí registré la venta y registré el cobro. ¿Bien? Ahora bien, yo tengo que realizar el depósito en la cuenta bancaria de eso, porque así me lo dice el ejercicio, ¿sí? De eso que cobré, o sea, esos cheques a la vista, los deposito en la cuenta bancaria. ¿Cómo me va a quedar el asiento? Voy a hacer banco al debe, ¿sí? Y recaudaciones a depositar en el haber. ¿Bien? No sé quién preguntó, pero queda claro, yo acá en este último renglón lo que estoy haciendo justamente es registrar ese asiento, ¿sí? El depósito de la cobranza del día. Entonces, si yo deposito en nuestro diario, nosotros ¿qué hubiésemos hecho? Banco a recaudaciones a depositar. ¿Bien? Entonces, para la cuenta recaudaciones a depositar, puedo optar por dos maneras de reflejarlo en el subdiario, que eso es por comodidad de ustedes, como ustedes quieran nomás, ¿sí? En el sentido de que puedo considerar a la cuenta recaudaciones a depositar prevista en el debe, ¿sí? Y prevista en el haber, ¿sí? Para las cobranzas y para el depósito, o prever, resumir en una sola, solamente en el apartado del debe y subdividir, ¿sí?, la cuenta entre debe y haber de la misma cuenta recaudaciones a depositar. ¿Se entendió esto? Si ustedes hubiesen puesto recaudaciones a depositar en el debe y en el haber, y registran correctamente, por supuesto, ¿sí?, estaba bien igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque recaudaciones a depositar al momento del depósito tiene que aparecer en el haber. ¿Se entiende esto? Bien, bueno, si no me vuelven a preguntar, ¿ah? Bien, después dice... Le hago una pregunta, profe. ¿Cómo? ¿Alguno habló? Sí, le hago una pregunta. Es decir, que todas las operaciones, así como si estuviésemos haciendo en el diario, al realizar una venta, tenemos que hacerla en el subdiario. Por eso va el costo de venta y, y la cuenta mercadería, por ejemplo. Exactamente. Es decir, ¿por qué? Porque yo considero que todas las ventas son operaciones repetitivas.
Entonces, en vez de hacer 50 asientos de venta en el diario, voy a hacer esos 50 asientos de venta en el subdiario, voy a sumar todo y por medio de un asiento resumen voy a trasladar un solo asiento de ventas al diario general. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, sí. Bien, ojo con eso. Me ha pasado corregir exámenes en donde el alumno que hacía registraba las 5 operaciones en el subdiario y exactamente las mismas 5 operaciones en el diario general. No, eso es no haber entendido nada del método. ¿Está? Se supone que si yo aplico el subdiario es para conglomerar o aglutinar todas las operaciones repetitivas en el subdiario, ¿sí? Y trasladar la información en forma resumida al diario general. ¿Se entendió ahí? ¿Quedó claro eso? Llego a ver entre mis alumnos de los grupos 6 de que registraran en los dos, ni se presenten al final, ¿eh? Ya les aviso. ¿Quedó claro eso? ¿Está? No tengo que registrar en los dos lados. No registro en el subdiario y también registro todas las operaciones en el diario general. ¿Está? Registro todas las operaciones repetitivas en el subdiario que tenga implementado, en este caso el de ventas, y por el asiento resumen, ¿sí? Ahora llegamos a eso, trasladamos un solo asiento, el del subdiario que corresponda. Entonces, en este ejercicio tenemos 2 subdiarios. Voy a tener 2 asientos resúmenes, donde están todas las operaciones del mes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, seguimos acá. 8 de junio del 2019. Nos devuelven una de las fotos de la venta anterior por falla del encendido. Se informa de la falla del proveedor Mostaza S.A. y se remite la unidad al mismo para su reparación y cambio. Se entrega al cliente una nueva unidad de reemplazo. El 10 se recibe del proveedor Mostaza una unidad de reemplazo. ¿Qué registro acá? Ojo con lo que me van a decir. ¿Qué registro acá? ¿Y dónde registro? Se devuelve una moto. Juan Pablo, llamate al silencio. No, la devolución no. ¿Nos devuelven? Sí. ¿Cuál es acá mi documentación respaldatoria? ¿De dónde obtengo los datos? Bien, Camila, muy bien, Camila. Ah, no tengo documentación respaldatoria acá. Bien, ¿cuál es la factura, perdón, la nota de crédito? ¿Cuál es? Nada no tengo. ¿Está? No se registra. Si yo no tengo documentación, no puedo registrar. ¿Está? Profe, Bien. en 17 ese de caso, junio. ¿Cómo? Perdón. en la operación anterior podían haber emitido un remito. Sí, por supuesto, podrían haber emitido el remito. En ese caso, ¿hubiese registrado? Tampoco no. Tampoco. ¿Está? O sea, sí, normalmente emito un remito para acompañar a la mercadería. Que yo emita, que me diga que el remito le salió divino, que acompañó a la mercadería, que el remito estaba perfectamente conformado. El remito lo registro en una operación de sin la factura o sin una minuta. No, por más de que les diga remito. ¿Está? ¿Quedó? Ojo, lean bien, por favor, lean bien en el parcial. ¿Está? Bien. 17 de junio. Dice que vence el cheque de pago diferido recibido en la operación, en la del 1 de junio. ¿Sí? Acá tengo el cheque, yo tengo el cheque. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa en esta operación específicamente? Estoy cobrando, ¿sí?, ese cheque que me entregó el cliente al momento de la venta, ¿sí? El 1 de junio. ¿Dónde registro esa operación? Al subdiario de cobranzas y depósitos, ¿sí? Bien, bien, Juan Pablo, bien, ahí sí. 17 de junio, minuta contable, ¿sí? Acompañada justamente por este cheque de pago diferido vencido,
¿sí? Por el total. En ese momento habíamos registrado, sería por los 68.970. Entonces, ¿ahora qué voy a registrar? Cobranzas a depositar, ¿sí? Y voy a acreditar justamente el saldo que correspondía al cheque de pago diferido recibido, ¿sí? Porque justamente se dio lo del vencimiento. Estoy cobrando ese cheque. Ya luego de esta fecha ya no tengo más el derecho de cobrar el cheque, por lo tanto lo tengo que cancelar, digamos, de mi activo. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a registrar recaudaciones a depositar en el debe, ¿sí? Y cheque de pago diferido en el haber. ¿Bien? Operación siguiente. 16 de junio recibimos el pago del cliente, rolón de 10.000 pesos en efectivo. Se emite recibo 3.670. ¿Dónde registro esto? ¿Dónde registro esta operación? ¿Registro esta operación? Creo que Bien. en el subdiario de Sí, cobranzas y bien. depósitos. ¿Cómo? En el subdiario de cobranzas y depósitos. Bien, en el subdiario de cobranzas y depósitos es exclusivamente una cobranza, ¿sí? Por más de acá me diga que es el pago del cliente, ¿sí? El cliente me está pagando, entonces es para mí una cobranza. Fecha 18 de junio, recibo número tanto, cobranza del cliente por 10.000. ¿En qué cuenta registro? ¿Cómo registraba yo en el libro diario? Recaudaciones a depositar a clientes, porque disminuye el saldo, ¿sí? de lo que el cliente me debe a mí. ¿Está? O sea, de mi derecho a cobrarle al cliente está disminuyendo. La cuenta de activo que disminuye por el haber. ¿Bien? Con eso no tendríamos que tener ningún problema. Venga acá. Después nos dice, operación del día 20 de junio. Vendemos al cliente motocrucero con factura B. Ojo, factura B ya lo hicimos por el valor de 377.520 IVA incluido. Cobrando el 50% con cheque a la vista y el resto en cuenta corriente a 15 días. Se entrega un recibo 3.671. ¿Bien? Cálculo de la operación, ya lo vimos. En el total de la factura B, ¿sí? Yo tengo IVA y tengo venta, ¿sí? Entonces tengo que segregar cada parte que corresponde a cada uno. ¿Ah? ¿Cuánto era el total? Si yo lo divido por 1.21, obtengo el neto de la operación, ¿sí? El IVA débito fiscal, ya lo vimos, ¿sí? Y también de lo que corresponde al cobro, tiene que ver justamente con esa parte nuevamente, hay una parte en efectivo, ¿sí? Y una parte que nos queda a crédito, ¿bien? ¿Dónde registramos esto? Ya lo vimos, ¿sí? Subdiario de ventas y subdiario de cobranza. Al de venta, registro todo, ¿sí? 20 de junio, la venta del crucero, ¿sí? Del motocrucero, por el total de la operación. Este es el total de la operación que incluye la venta y el IVA, ¿sí? Entonces, yo ya sé que en mi cuenta acreedora, en un asiento normal de venta, yo en el haber voy a tener el neto de venta y el IVA débito fiscal. Ahora, mi problema empieza a ser cuando tengo que registrar las cuentas deudoras, ¿sí? Entonces, ahí tengo que registrar y analizar qué parte cobré, ¿sí? Tengo que registrar acá solamente la parte de la venta, o sea que lo que cobré en efectivo lo tengo que reflejar en mi subdiario de cobranzas y depósitos, ¿sí? Entonces, para enlazar con eso que tengo que registrar en el subdiario de cobranzas y depósitos, utilizo la cuenta ventas al contado. ¿Cuánto de toda la operación cobré? El 50%. Y el resto del 50% en la cuenta clientes. 188.760. ¿Se ve? Entonces, ventas al contado en el debe, 188.760, y clientes en el debe por el otro 50%.
a venta, por la venta neta, a IVA débito fiscal. Se va entendiendo cómo vamos registrando cada una de las operaciones en el de venta y en el de cobranzas. Acto seguido, registramos la venta, perdón, después de la venta el costo de venta, ¿sí? Y vemos lo que corresponde, bueno, y en el de, a ver acá, el 20 de junio. Bien, ¿cómo nos había quedado acá? Nos dice el 20 de junio se deposita el cheque de pago diferido vencido, la cobranza realizada el 18 de junio y los cheques a la vista recibidos en la fecha, los que acabamos de cobrar. ¿Sí? Entonces, no solamente recibimos lo de la cobranza, ¿sí? Sino que ahora hacemos el depósito. Pero cuando hacemos el depósito de lo que cobramos hoy, más todo lo que teníamos en recaudaciones a depositar hasta ahí. ¿Está? ¿Qué teníamos en recaudaciones a depositar? El cheque a la vista, las cobranzas del día, ¿sí? Y el cheque de pago diferido. Todo eso nos suma un total de 267.730. ¿Qué hacíamos cuando nosotros depositábamos en nuestra cuenta bancaria? Todos estos importes estaban registrados en la cuenta del total de recaudaciones a depositar. Si yo lo estoy depositando, ¿sí? Entonces va a ser mi asiento de depósito, ¿sí? Banco a recaudaciones a depositar. ¿Bien? Entonces, en el debe, banco por el total, ¿sí? De todo lo que estoy depositando, y al haber recaudaciones a depositar por el mismo total. ¿Se ve? ¿Quedó claro esto? ¿O alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? 21 de junio. El departamento de compra solicita al gerente la compra al proveedor Cross Export SRL 4 motos tipo Cross con un valor de cotización e IVA incluido, de 125.000 con IVA incluido. Cálculos de la operación, valor de compra. ¿Lo registro? Bien, Silvana, no se registra. ¿Por qué? No tengo documentación respaldatoria. Bien, bien, Juan Pablo, ahí aprendimos. Bien, es una solicitud de compra. Bien, no tengo acá una factura. No se registra. De junio, se vende una moto tipo scooter recibiendo un anticipo por 10.000 pesos, un cheque a la vista por 4.000 pesos y el resto en 8 cuotas. El monto total financiado es de 80.000 pesos e intereses implícitos por 6.580. Vamos complejizando un poco más. Se realiza la entrega de la moto, se emite la factura por el total de la operación, y aparte también el recibo. Bien, ahí vamos. Y el recibo de 3.672 por 50.000 pesos. En la fecha también se realiza el depósito de los valores recibidos. Entonces, acá, ¿qué tengo? Vendo una moto, ¿sí? Cobro una parte en efectivo, cobro una parte de cheques a la vista y el resto me queda en cuenta corriente. De lo que me queda en cuenta corriente, incluye una parte que corresponde a intereses, ¿sí? Entonces, le entrego la moto, le emito la factura, ¿sí? Le entrego el recibo, ¿sí? Y además, en ese mismo día también hago el depósito de los 50.000 pesos que yo le cobré. Vamos a los datos de la operación. El valor de venta, ¿sí? ¿De dónde lo sacamos? Decíamos que el valor de la factura, que es una factura B, que no discrimina IVA, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Recibimos un anticipo de 10.000 pesos, un cheque a la vista de 40.000 pesos, ¿sí? O sea que el cliente nos entregó en total 50.000 pesos según el recibo, ¿sí? Ahora, el precio financiado es de 80.000 pesos, ¿sí? Es de 80.000 pesos.
Dentro de esos 80.000 pesos hay 6.580 pesos de interés. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es el total de la operación? El total de la operación es el total entregado en efectivo y el total financiado. ¿Sí? El total entregado, 50.000, y el total financiado, 80.000. O sea que la factura total es de 130.000 pesos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo yo sé cuánto es el valor de venta? ¿Cuánto es de intereses? ¿Cuánto corresponde a IVA? Es lo que yo tengo que entrar a segregar de esos 130.000 pesos. Yo sé que el total de la operación es 130.000 pesos y que se me incluye de intereses 6.580, ¿sí? O sea que 130.000 menos 6.580 es el valor que me va a quedar a mí para determinar el precio neto de venta, ¿sí? Y el IVA, o sea, nuestro precio de contado, ¿sí? La diferencia entre el valor, el precio de la operación, el total de la operación, perdón, ¿sí? Menos los intereses, me dan a mí el valor de mi precio de contado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? No me acuerdo quién fue el que había preguntado. ¿Sí? Bien. Ahora bien, tenemos nuestro precio de contado, ahora ya vamos más fácil. Dentro de ese precio de contado yo tengo IVA y el neto de venta. Entonces, de ese valor, ¿sí? Decíamos de que para calcular o para determinar el valor neto de venta al precio de contado, lo hacíamos dividido 1.21 para determinar el neto de la venta y luego el cálculo del IVA aplicándole la alícuota del 21%. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para la operación, ¿sí? Tenemos el precio de venta, tenemos el precio neto de venta, el IVA, y sabemos de que en la operación hay intereses, ¿sí? Por la financiación. Donde de ese total de la operación, nosotros estamos considerando de que, como estamos sacando por diferencia, ese IVA que nosotros ya calculamos también corresponde al IVA sobre los intereses, porque no tenemos mayores datos dentro de los datos no tenemos mayores datos dentro del enunciado. ¿Está? ¿Se entiende? Ahí la pregunta que fue en el chat. No tenemos datos como para calcular cuánto. Entonces calculamos, como sacamos por diferencia, ¿sí? Ese IVA calculado ya está dentro de lo que corresponde a el IVA sobre los intereses. ¿Está? Porque dentro de este valor tenemos no solamente el precio de venta, sino también lo que corresponde al IVA. ¿Está? ¿Quedó, Juan Pablo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto cobramos efectivamente? 50.000 pesos. En cuenta corriente 80.000, ¿sí? Ya calculamos cuáles eran todos nuestros valores para hacer el registro en esos diarios, ¿sí? Entonces, operación 22 de junio, factura B, la venta del scooter por el total de la operación. ¿Cuánto era? 130. ¿Cuánto es lo que tengo que registrar en ventas al contado? 50.000. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que tengo que registrar como clientes o financiados? 80.000. ¿Bien? ¿A qué? A nuestra venta, ¿sí? 102.000 a IVA débito fiscal por los 21.420. ¿Hasta acá? ¿Ninguna duda? Esto sigue siendo lo mismo que veníamos haciendo en el ejercicio anterior, ¿está? Con la particularidad de que los intereses, ¿sí? Son intereses positivos adelantados. Entonces, esos intereses positivos adelantados, al igual que lo hacíamos cuando registrábamos en el libro diario, ¿sí? Va al haber, ¿sí? Por el total de los intereses, 6.580. Con la particularidad de que no es asiduo, no es normal, digamos, o no es común o no es tan repetitivo, ¿sí?
de que se cobren intereses, entonces prevemos, tanto en las cuentas deudoras como en las cuentas acreedoras, columnas que tengan que ver con aquellas cuentas que no aparecen en todas las operaciones, sino solamente en algunas. Y prevemos un espacio, ¿sí?, que tiene que ver para el nombre de la cuenta, y otro espacio que tiene que ver con el importe de esa cuenta. ¿Se ve? Intereses positivos adelantados y por el total de los intereses. Si no, esta operación o esta parte de la partida doble, si yo no lo incluyo ahí, tampoco me va a cerrar la partida doble justamente. ¿Está? Registré la venta. Vuelvo a calcular, ¿sí?, el costo de venta luego de cada operación. ¿De dónde voy a tomar? Los 102.000, valor neto de venta, dividido 1.20, ¿sí?, me van a dar esos 8.500 que corresponden al costo de venta. ¿Sí? Acá, nuevamente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Bien? Entonces, el costo de venta, misma fecha, total de control, 85.000. Registro mi costo de venta en un asiento normal del costo de venta al debe, a mercaderías a la venta. ¿Bien? Vamos al cobro. ¿Sí? Decíamos de que nosotros habíamos cobrado los 50.000 pesos. ¿Sí? Entonces, en nuestro asiento que correspondía a el subdiario de cobranzas y depósitos, ¿sí?, voy a registrar fecha 22 de junio, cobranzas del cliente, ¿cuánto era? 50.000. ¿Cómo registro yo la cobranza de cualquier operación? Recaudaciones a depositar a lo que haya cobrado. En este caso, ¿sí?, tengo que utilizar, ¿sí?, la cuenta ventas al contado para poder reflejar el cobro, digamos, de esa venta que viene del subdiario de venta. ¿Sí? Entonces, justamente, en el haber nos van a quedar a nosotros esos 50.000 pesos de ventas al contado en el haber. ¿Se ve? Y por otro lado, ¿sí?, nos decía de que eso que se cobraba también se depositaba en la misma operación. Entonces, en el depósito, ¿yo qué hago? Por banco, ¿sí?, operación siguiente, por el depósito, esta es por la cobranza y esta es por el depósito. En el depósito, digo, banco 50.000 a cobranzas a depositar. Cobranzas a depositar en el haber, o en una columna acá en el haber que diga recaudaciones a depositar. ¿Se entiende por qué recaudaciones a depositar podría estar en el debe y en el haber? ¿Y por qué acá está en una sola y tiene debe haber en el mismo lugar? ¿Ahora se entiende mejor? ¿Digo? Bien. 29 del 6. Se recibe un cheque de pago diferido 5 días por el pago del total adeudado de la fecha 20 de junio y se entrega el recibo de 3.673. ¿Sí? El 20 de junio el cliente nos había quedado a deber, ¿sí?, nos había quedado a deber, y ahora nos está pagando justamente con un cheque. ¿Bien? Entonces se recibe el cheque de pago diferido, entonces voy a mi subdiario de cobranzas y depósitos, ¿sí?, 29 de junio, según el recibo tanto, cobranza del cliente, ¿sí?, ¿por cuánto? En ese momento era el 50% lo del cheque de pago diferido. ¿Bien? Entonces, registro en el debe cheque de pago diferido recibido por 188.760, ¿sí?, y a la vez 188.760 va registrado en nuestra cuenta cliente. ¿Bien? Es el pago que está haciendo mi cliente de lo que me debía y lo está haciendo con un cheque de pago diferido. También va al subdiario de cobranzas, solo que no va a hacer recaudaciones a depositar, sino que utiliza la cuenta cheque de pago diferido y para eso creé la columna. ¿Bien? ¿Cómo nos termina quedando efectivamente nuestros subdiarios? Y acá la importancia de los totales, ¿sí? Fíjense,
nosotros fuimos registrando todas las operaciones que tenían que ver con las ventas en un solo subdiario, ¿sí? Y en forma anual, perdón, en forma mensual, vamos a obtener cuánto fue el total de las ventas al contado, y ese valor total de ventas al contado es el que vamos a llevar por única vez mensual al diario general, ¿sí? Por eso es importante que en el diseño, cuando ustedes estén en el final o estén en el parcial, establezcan el total de los subdiarios. ¿Por qué? Porque es el que les va a servir a ustedes para armar la minuta contable, ¿sí? Y el asiento propuesto de la minuta contable. Entonces, ¿qué voy a registrar en el asiento del libro diario? Todas las cuentas que están en el debe, con su correspondiente saldo en el debe, ¿sí? Y todas las cuentas que están en el haber, con su correspondiente saldo en el haber. Ahora lo vemos, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tendría que registrar en el asiento en el libro diario va a ser la cuenta ventas al contado en el debe por 914,640. ¿Qué voy a registrar después? Cada una de las cuentas que tenga, en este caso, costo de venta 875 al debe, cliente 362, 440 al debe, ¿sí? ¿A qué? A ventas por el total, a IVA débito por el total, a mercadería por el total, a intereses positivos adelantados por el total. Bien, fíjense, ¿cómo nos queda a nosotros en el libro, en nuestro registro en el diario general? La venta, registro por única vez en el diario general, lo resumido en el subdiario de ventas. ¿Sí? Entonces voy a tener en este periodo una sola vez registrado el asiento de ventas. Ventas al contado, costo de venta, clientes, todas las cuentas que nosotros teníamos en el debe, ¿sí? ¿A qué? A venta, a IVA débito fiscal, a mercadería por el costo de venta, a intereses positivos adelantados, todo de una sola vez y a través del asiento resumen que viene la minuta contable. Lo mismo voy a hacer con el subdiario de cobranzas, ¿sí? Del subdiario de cobranzas tengo en el debe 717,730, ¿sí? Tengo Banco del Chaco en el debe 855,670. Tengo cheque de pago diferido en el debe 326,700. ¿A qué? A ventas al contado por el total, a clientes por el total, a cheque de pago diferido por el total y a recaudaciones a depositar por el total del haber, ¿sí? Entonces vamos al asiento. ¿Cómo nos queda? Recaudaciones a depositar en el debe por los 717, banco en el debe 855,670, cheques de pago diferido en el debe 326,700, ¿sí? ¿A qué? A recaudaciones a depositar en el haber 717,730, a ventas al contado, a clientes, a cheque de pago diferido recibido. Así es como nosotros aglutinamos por medio de los subdiarios y pasamos al diario general de una sola vez. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, se entendió. Respecto de las dudas que habían tenido, de las que me preguntaron por privado, si contesté, si quedó alguna duda, algo más de que les haya surgido al hacer, ¿no? Bien. Bien, Natalie. Profe, Sí, Bueno, yo tenía una del 7.1. sí, bueno, vamos a, una vez que terminó la profe de dar el 7.3, me parece que vamos y van a soñar con subdiarios, que esa es un poquito la idea, porque el key de la cuestión en subdiarios es que ustedes puedan practicar, practicar y practicar, ¿sí? Así que
que los vuelvan a hacer al 7.2 y al 7.3 y que vuelvan a hacer el 7.1, que es un poco repetir estos dos ejercicios, la verdad que muy bien explicados por la profe, porque lo que tiene la complejidad del 7.1 es que tienen los 4 subdiarios, ¿sí? Entonces, es un poco lo que podrían llegar a tener en un parcial. Algo que también me parece importante aclarar, porque vi muchas veces al corregir los parciales, generalmente le piden, cuando tienen los subdiarios, los 2 subdiarios o 4 subdiarios, que después una tarea siguiente que también suma puntos es la de confeccionar la minuta contable de algún asiento resumen, ¿sí? Ya sea del subdiario de compra, de ventas o el que fuera. Entonces, como ustedes ya hacen el asiento resumen en el diario general, no lo vuelven a repetir o no vuelven a confeccionar ese asiento resumen en la minuta contable y eso le resta puntos, ¿sí? Entonces es importante que tienen que saber que tienen que totalizar los subdiarios, eso es fundamental, porque si los subdiarios no están totalizados, nosotros no sabemos de dónde ustedes sacaron los importes para poder hacer los asientos resúmenes. Ese es punto 1. Segundo, deben realizar los asientos resúmenes en el diario general. Y tercero, deben hacer o deben confeccionar la minuta contable, incluido el asiento propuesto de la minuta contable, que es, en definitiva, el asiento resumen que tienen que trasladar al diario general, ¿sí? Esas son, o sea, por ahí son cuestiones que tienen que tener en cuenta porque si está incompleto y si es tarea del parcial y no lo hacen, van a descontar puntos y en los parciales por ahí 2, 3 o 5 puntos son muchas veces determinantes, ¿sí? O sea, nos queda poco tiempo. Con respecto al 7.1, lo que voy a hacer es compartir en todo caso pantalla y sacarse las dudas del 7.1, no lo voy a resolver para poder avanzar con el 7.4, que sí es diferente, la registración contable, que es la registración de sucursales, ¿sí? Las cuentas de enlace siempre tienen que quedar saldadas, y las cuentas de enlace siempre tienen que quedar saldadas. A ver, acuérdense que nosotros tenemos 2 tipos de cuentas de enlace, ¿sí? Tenemos cuentas de enlace de movimiento y cuentas de enlace patrimoniales. Las cuentas de enlace de movimiento, venta al contado y compra al contado, por las características propias de las cuentas de movimiento, deben estar canceladas al cierre del ejercicio o al cierre del mes. Entonces, esas cuentas sí o sí tienen que quedar canceladas al final del mes. Las cuentas patrimoniales, o sea, las cuentas de enlace patrimoniales van a enlazar los diferentes subdiarios por los conceptos que corresponden, ya sea porque se vendió al contado o porque se compró al contado. Si hay una parte de esa cuenta de enlace, vamos al caso de proveedores, que está representando todavía la cuenta corriente que yo tengo con mi proveedor, y ese saldo de la cuenta va a quedar con va a quedar con saldo, ¿sí? En el caso de proveedores pasivos, o sea, saldo acreedor porque es un pasivo, y en el caso de clientes, si yo tengo, o sea, si mi cliente me debe, ¿sí? O si yo todavía tengo venta en cuenta corriente, va a quedar con saldo deudor porque es el saldo que corresponde propiamente dicha de mi cliente, ¿sí? No sé si se entendió esa parte. Una cosita nomás, Nati. Ahí Sí. el asiento resumen tiene que estar en la minuta sí o sí. El asiento, el resumen no existe si no existe minuta. Exacto. ¿Está? Yo no puedo registrar nada en el libro diario que no provenga de una documentación respaldatoria. Entonces, tiene que ir primero la minuta y de la minuta al diario. ¿Sí? Y en el caso específico del parcial, como yo les decía, por ejemplo, si tienen los 4 subdiarios, sin lugar a duda, los asientos resúmenes de los 4 subdiarios va a tener como documentación de respaldo la minuta contable. Pero si a su vez como tarea
como una tarea adicional te pide el ejercicio confeccionar la minuta contable del subdiario de compras, a su vez la deben confeccionar y dentro de esa minuta contable, en el cuerpo de la minuta, va a estar como asiento propuesto el asiento resumen, ¿sí? O sea, es que como que lo tienen que hacer 2 veces. Esa fue un poco lo que yo quise aclarar y les quiero dar como sugerencia, que no lo eviten porque, o sea, como que ya lo hicieron en el diario, pero no, la minuta debe contener el asiento propuesto que es el asiento resumen, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 7.1? ¿Algo específico que hayan visto y que les haya llamado la atención? El ejercicio 7.1 tiene los 4 Sí, profe, subdiarios. Sí, te escucho. en una de las operaciones con el subdiario de compras Sí, se paga con cheque de pago diferido. sí. Y me quedó la duda, ¿cómo enlazo al de pagos? O sea, porque si fuera al contado, sería compras al contado, pero con el cheque de pago diferido, o sea, quedaría ahí Ajá. nomás. A ver, ¿cuál era el ejercicio? La operación es La, del Bueno, 15, el 7. en el anterior nosotros teníamos la política contable que todo lo que la empresa cobraba era prácticamente equivalente de efectivo. Entonces, en ese caso, por la política contable de la empresa, considera que con todo lo que cobra, cobra al contado, ¿sí? Ahora bien, si esa política no está, nosotros sabemos que el pago diferido no es representativo ni es equivalente de efectivo, porque tengo que esperar un plazo para poder cobrarlo. Entonces, ese cheque de pago diferido lo voy a tener que reflejar como si fuese en otra columna, ¿sí? Como si fuese que el cliente, nada más que no es cliente, porque existe un cheque de pago diferido emitido, recibido, perdón. Entonces, al igual que cliente, voy a prever una columna para los cheques de pago diferidos recibidos. ¿En dónde? En el subdiario de ventas. ¿Sí? que, bueno, en ¿Quedó? este caso no. Sí. En este caso, tendría que ser una columna acá en el subdiario de ventas, ¿sí? Solamente tiene la de ventas al contado, tiene la columna de clientes y tendría que ir esa columna que dice la profe, que es cheque de pagos diferidos, ¿sí? Como en cuentas deudoras, ¿sí? ¿Cuándo voy a registrar en el subdiario de cobranzas y depósitos? Justamente cuando cobre ese cheque de pago diferido. Entonces ahí en Exacto. el subdiario de cobro voy a poner en la cuenta deudora cheque, cobranzas a depositar y voy a acreditar cheque de pago diferido en el subdiario de cobranzas. ¿Se entendió eso? Sí, Porque lo estamos profe, haciendo en el aire, por eso pregunto, ¿eh? entonces todo va a depender de la política contable que nos den en el parcial. Exactamente, todo va a depender de la política contable, por eso es muy importante que ustedes vayan leyendo el enunciado y muchas veces con algún color distinto ir resaltando lo que son las políticas diferenciadoras y a tener en cuenta a la hora de realizar los distintos subdiarios, ¿sí? ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio? Yo no, profe, eso nomás era. ¿Alguien más que tenga dudas con respecto al ejercicio 7.1? En realidad tiene como un resumen de lo que vieron en los 2 ejercicios anteriores, ¿sí? Donde se visualizan compras, ventas, pagos, o sea, es un poco lo que uno quiere reflejar con estos ejercicios y esos son los objetivos, ver cuáles son las operaciones repetitivas, tener bien claro en qué subdiarios se van a registrar y en el caso específico de las cobranzas y de los pagos,
Si fueron al contado, seguramente se van a enlazar en cada uno de los subdiarios, ver con qué cuenta enlazamos, si son cuentas patrimoniales o cuentas de movimiento. A ver, no sé qué, por ejemplo, también tener en cuenta el costo de venta, si este costo de venta se registra después de cada venta, irá en el subdiario de venta. También tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de reposición o rendición de fondos fijos, si lo vamos a registrar en el diario o en el subdiario. Tener en cuenta también muchas veces la política de la empresa con respecto a decir, por ejemplo, si todas las compras se van a registrar en el subdiario de compras, o si todas las ventas se van a registrar, o si todos los pagos, ¿sí? Son cuestiones a tener en cuenta para poder hacer el ejercicio o sea, como corresponde, ¿sí? Por eso por ahí es importante ir enunciando las políticas o ir subrayando o ir resaltando aquellas que son importantes. También es importante, por ejemplo, me estoy acordando ahora esto que decía la profe en la clase pasada, por más, si tiene como política contable, por ejemplo, está acá, todos los días deposita lo recaudado, ¿sí? En su cuenta corriente. Entonces, si dice como política que todos los días se van a recaudar, se va a depositar lo recaudado, independientemente de que en el ejercicio no diga nada, eso hay que hacer o al finalizar el día o al día siguiente, ¿sí? ¿Alguna otra aclaración para poder cerrar con este ejercicio 7.1? Una cosita respecto ahí de Sí. lo que dice respecto de si el parcial es teórico práctico. Recuerden que nosotros las primeras unidades tuvimos ejercicios prácticos que eran básicamente de aplicación teórica. Y fuimos diciéndoles cuáles y de qué estilo suelen tomarse en el parcial, ¿sí? Entonces, quizás no le pregunten el concepto de sistema de registración, pero sí le pueden decir o plantear algún ejercicio que tenga que aplicarse en función de como vimos en la unidad 6, por ejemplo. ¿En qué registro iría si tuviera implementado un sistema de registración indirecto? Eso es un ejercicio teórico, ¿sí? De aplicación práctica. Bien, entonces tengo un ejercicio práctico en donde yo voy aplicando conocimientos de la teoría. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay más consultas con respecto al ejercicio 7.1, vamos por lo menos a comenzar a plantear el ejercicio 7.4, que es el ejercicio de sucursales. Si no tienen más consultas, comenzamos con este ejercicio. A ver, en una parte de la teoría, casi al final de la teoría, ustedes vieron lo que era la contabilidad con sucursales, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que uno puede tener una empresa con una casa central que pueda llegar a tener una determinada contabilidad, pero dentro de lo que es la empresa pueden llegar a tener sucursales. Y en esa contabilidad de entre casa central y sucursal se podían dar diferentes situaciones. Una de las situaciones sería, por ejemplo, que la casa central tenga la registración total de la contabilidad. La otra situación es que, por ejemplo, que la registración contable en la sucursal tenga una cierta autonomía, ¿sí? Y en ese caso, que es específicamente el que nosotros vamos a ver en este ejercicio, es donde, como van a existir dos contabilidades no separadas, sino con una autonomía relativa por parte de la sucursal, se van a utilizar cuentas de enlace, ¿sí? Donde vamos a enlazar en algún momento, generalmente a fin de mes, vamos a enlazar la contabilidad con algún mecanismo para poder enlazar la contabilidad de la casa central con la sucursal. Y independientemente de eso, a lo largo de todo el mes van a haber dos contabilidades paralelas donde se van a ir enlazando con cuentas de enlace, ¿sí? Bien, eso ya lo vieron ustedes en la teoría, no sé si ya terminaron la teoría de la unidad 7. Deben estar seguramente. Bien.
Exacto. Claro, pues nosotros ahora con este ejercicio y con lo que dimos hoy, estaríamos terminando con la unidad 7 para poder empezar el viernes con la unidad 9, ¿sí? Con la de subsistemas de compra. Bien. Entonces, ejercicio 7.4, Vector SRL, es una empresa comercializadora de productos cosméticos, posee una casa central en la ciudad de Resistencia y una sucursal en la ciudad de Puerto Tirol. Características. La sucursal lleva una contabilidad propia que es integrada cada periodo mensual con la casa central. El sistema de registración utilizado por la empresa es indirecto, utilizando cuentas de enlace para relacionar la contabilidad de la casa central y la de sucursal. ¿Cuáles son las cuentas de enlace? Las cuentas de enlace para la sucursal, mercadería casa central y banco cuenta corriente casa central, siendo las mismas cuentas de pasivo para la sucursal. Mientras que en la casa central se establecen las cuentas de enlace, mercadería sucursal y banco cuenta corriente sucursal, siendo cuentas de activos para la misma. Bien, acá ya no estamos hablando de cuentas de movimiento que enlazan registros, sino están enlazando dos contabilidades distintas que son cuentas patrimoniales del activo o del pasivo respectivamente. ¿Cuáles son la documentación que va a respaldar esta registración contable? Se van a utilizar remitos internos para respaldar la registración contable del traslado de la mercadería de casa central a sucursal y viceversa. Los registros utilizados en casa central son libro diario general, libro mayor e inventario y balance. En cuanto a los libros que lleva la sucursal, se definieron como políticas contables los siguientes: subdiario y libro mayor. Por eso se dice que la sucursal tiene una contabilidad con autonomía relativa, ¿sí? Bien. A ver si lo ven bien. Ahora yo estoy leyendo, ahí se ve mejor. El método de costeo, inventario permanente, alternativa a PEPS. Eso significa que después de cada venta realizamos el costo de venta y a continuación nos va diciendo cuáles son las diferentes operaciones que vamos a tener en la casa central y en la sucursal. ¿Qué vamos a ver acá? No vamos a ver subdiarios, sino lo que vamos a ver son dos contabilidades paralelas que se van a ir dando en forma simultánea, viendo si la operación se realiza en casa central o en la sucursal. Muy bien. Entonces, en el mes de mayo del 2017 se realizaron las siguientes operaciones. Se inician sus operaciones del mes con los siguientes saldos en casa central. Vamos a ver la tarea, a ver si acá está. Bien, la tarea que nos solicita este ejercicio es analizar y registrar las operaciones del mes de mayo en los registros según políticas contables correspondientes. ¿Sí? ¿Cuáles eran nuestras políticas contables? Las políticas contables eran que Casa Central tenía su diario y la sucursal tenía un subdiario y un libro mayor. El primer punto nos da como los saldos de ciertas cuentas en Casa Central. Tiene el saldo de caja, 5.000 pesos, Banco Nación cuenta corriente, 75.000 y mercadería, 38.000. Bien. El 2 de mayo, Casa Central abona mediante transferencia bancaria el mes de mayo de alquiler por 2.500. Esta operación, ¿dónde la registramos? ¿En la contabilidad de Casa Central o de la sucursal? ¿Qué les parece? En la de Casa Central, ¿sí? Estas son contabilidades más sencillas, ¿sí? En un libro diario general no hay mucho más para hacer, digamos, que aquellas operaciones que son propias de los libros diarios, simplemente que tenemos que tener en cuenta dónde se van a registrar cada una de ellas. Bien, entonces, ¿cómo sería nuestro asiento? Un asiento de alquiler, muy sencillo, ¿sí? Alquileres, 2.500 a Banco Nación, 2.500. Bien. Próximo asiento.
El 2 de mayo, Casa Central envía a la sucursal mediante transferencia a su cuenta 5.000 pesos y mercadería por un valor de 35.000, emitiendo remito interno número 46. Recuerden que el remito interno era el comprobante que respaldaba el envío de la mercadería de Casa Central a sucursal. ¿Cómo sería nuestro asiento? Tenemos cuentas de enlace, ¿sí? Entonces, en Casa Central, acá sí ya tenemos que ver que estamos enviando dinero y estamos enviando mercadería de Casa Central a sucursal. ¿Cómo sería nuestra registración contable en Casa Central? Banco, cuenta corriente sucursal, ¿sí? Como cuenta de activo, a Banco Nación, cuenta corriente, porque lo que estamos haciendo es extraer plata de nuestro banco para poder mandarla a la sucursal por 5.000 pesos. Exactamente lo mismo, es como una salida de mercadería de Casa Central a sucursal, entonces utilizamos la cuenta de enlace en el debe, mercadería sucursal, a mercadería por 35.000. Bien, esa sería nuestra registración en Casa Central. Vemos ahora cómo se registra esta misma operación, pero en la sucursal, ¿sí? Entonces, en la contabilidad de la sucursal vamos a tener que ingresó plata al Banco Nación cuenta corriente por 5.000, a Banco cuenta corriente Casa Central, siendo esta una cuenta de pasivo para la contabilidad de la sucursal. Y por el otro lado, el ingreso de mercadería por el debe, entró mercadería a mercadería Casa Central por 35.000 pesos. Tendría como, es una cuenta de enlace, pero como que tiene un poco el carácter o las condiciones, las características de proveedores, digamos, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? Es diferente a lo que veníamos mirando, ¿sí? Con respecto a los subdiarios. Si quieren, podemos dejar acá o continúo unos asientos más, y en realidad es un poco esta la mecánica de este ejercicio, y lo vemos la clase que viene. ¿Hola? Tienen gabinete, sí, Ah, bueno, sí, me parecía que tienen que irse. Bien, después, la próxima operación, Casa Central adquiere mercadería por un valor de 20.000 más IVA, al proveedor Avon recibe factura A, la operación fue pactada en cuenta corriente a 15 días. ¿Qué les parece? A ver, para plantear un poco la situación, es un asiento de compra común de mercadería en cuenta corriente. Pero ¿dónde la vamos a registrar? Ahí está un poco lo que tenemos que tener en cuenta en esta operación. ¿Dónde vamos a registrar este asiento de compra de mercadería? ¿En sucursal? A ver, Juan Pablo, ¿te parece? En Casa Central. Casa Central adquiere mercadería por un valor de 20.000. En esta operación específica, el 3 de mayo, sucursal no interviene por ningún motivo, ¿sí? Bien, dejo de compartir y los liberamos porque tienen gabinete, pero es un poco, esa es la dinámica de este ejercicio, ¿sí? Que vayan viendo si la operación se registra en Casa Central o en sucursal. Bueno, hasta la próxima clase. Nos vemos.